El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Cuando la historia parece sellada por la incertidumbre, la fe abre un camino de esperanza. En medio de un mundo que idolatra el poder humano, la voz del cielo proclama: solo Cristo, el Cordero inmolado, es digno de abrir los misterios de Dios. En la clase de hoy recordaremos que nuestro futuro, nuestro propósito y nuestra esperanza están en sus manos heridas, pero gloriosas. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estamos trabajando la lección número 9 titulada Digno es el Cordero. Y estaremos trabajando el texto bíblico que se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos del 1 al 10. Y el texto áureo para esta lección se encuentra en Apocalipsis, capítulo 5, el versículo número 9, que lee de la siguiente manera. Y cantaban este canto nuevo: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramado tu sangre, redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y los objetivos para este día, primero es el siguiente: inquirir sobre los significados que se le han atribuido a este texto con referencia a lo que Dios nos quiere revelar por medio de él. Número 2, reconocer una vez más la trascendencia del sacrificio vicario del Cordero de Dios, el cual es valorado aún en el cielo. Número 3, comprobar una vez más cómo se manifiesta la soberanía de Dios concretizada en su absoluto conocimiento de todas las cosas en beneficio de la humanidad. Y número 4, afirmar el valor que tiene para la Iglesia y su mensaje, la fe que proclama, desde la apreciación de la grandeza y poder de Dios. El vocabulario para esta lección son los siguientes. Primero es pergamino, que es una piel raída, ¿verdad?, de res adobada y alisada de tal forma que se puede escribir en ella. Y antiguamente era utilizada como papel. El segundo vocabulario es anomía, y es el término sociológico que significa alguna situación o circunstancia que funciona mal o crea problemas. La tercera es praxis, y se refiere a lo concreto y a la práctica concreta de un sujeto o creencia. Y número 4 es plasticidad, que es algo concreto, algo que es real. Y el último vocabulario es el león de la tribu de Judá. Y cuando decimos esta expresión, estamos hablando del retoño de David, ese título mesiánico, ¿verdad?, que es señal de victoria o triunfo y poder sobre todo. Ahora les invito a que, por favor, me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 5, los versículos del 1 al 10, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995, que está inscrita en nuestras revistas El Discípulo. Así que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en esta hermosa oportunidad? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día, y te pedimos, Señor, oh Dios, que a través de esta experiencia bíblica seas tú hablando a nuestros corazones. Ciertamente, Señor, tú eres digno de toda alabanza y adoración. Por eso te pedimos que a través de esta lección hables a nuestro corazón y a nuestra vida, y que seas tú ministrando. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el pasaje que vamos a estar estudiando en este día ciertamente nos va a transportar en un momento crucial, importante en el cielo, y es el reconocimiento del Cordero, no otra persona, miren, que Jesucristo, como el único digno ciertamente de revelar ese plan de salvación que Dios ya tenía previsto para toda la humanidad. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis es un consejo, ¿verdad? Y es no acercarnos con temor, porque el libro de Apocalipsis no es un libro de temor. El libro de Apocalipsis es un libro que nos deja saber la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que al principio, quizá cuando uno comienza a leerlo, pues puede ser impresionante, y quizá hayan personas que puedan leerlo con cierto temor, pero la realidad es que es un libro que nos proclama la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, podemos decir que el Apocalipsis es una carta ciertamente de aliento, de ánimo para una iglesia que estaba siendo perseguida en ese momento histórico, en ese desarrollo de la iglesia en esos primeros 3 siglos, y que era una iglesia que, aunque era perseguida, no dejó de proclamar que Cristo reinaba, y reinaba sobre todo, inclusive sobre toda la adversidad. Y en la clase de hoy nosotros vamos a estar estudiando la misma, y una de las cosas que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para que podamos entender cómo es que la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, ciertamente nos sostiene, nos inspira y de igual manera nos envía a vivir, ¿verdad?, como testigos de ese amor en medio de los desafíos que vivimos en este mundo. Un mundo que ciertamente es un mundo convulso, un mundo que ciertamente, cuando usted lee la prensa y cuando usted ve las redes sociales y todo lo que tenga que ver con noticias, sorprende, y en ocasiones puede también desanimarnos. Pero este libro del Apocalipsis, de la misma manera que servía de inspiración a la iglesia en un inicio, debe servirnos de inspiración a nosotros en este tiempo, para que nos sostenga, nos inspire y ciertamente nos envíe para poder proclamar el Evangelio del Señor. Bueno, vayamos al análisis de la Escritura. Este capítulo 5, estos versículos del 1 al 10, vemos una escena que está bien cargada de mucho significado teológico y de igual manera de esperanza viva. Una de las cosas particulares del libro de Apocalipsis es que tiene una simbología grandísima, y cada vez que usted ve algún símbolo, cada vez que usted ve alguna figura o que describe, pues hay una alta simbología y un alto significado teológico que está ahí encerrado. Ahora bien, este versículo número 1 nos encontramos con Juan, y Juan es un vidente, es el que está viendo lo que está ocurriendo en un momento. Así que Juan, que es el vidente, comienza a dejarnos saber en este capítulo que está viendo un rollo, y comienza a describir
un rollo que está en la mano de Dios. Y era un rollo, fíjense, que estaba sellado con 7 sellos. Aquí vemos, ¿verdad?, uno de esos símbolos que es el número 7. Y ustedes saben que el número 7 es un número que es perfecto, que es completo. Así que ya vamos viendo, ¿verdad?, cómo va encerrándose este significado dentro de esos símbolos que se están viendo en la visión de Juan. Entonces, este rollo tiene 7 sellos y este rollo, fíjense, tiene un símbolo y simboliza el destino de toda la humanidad, pero de igual manera está acompañado del plan completo de nuestro Dios, que está oculto. Pero esto no va a ser por siempre, ya que tiene que ser revelado por por uno que sea digno. Y cada uno de nosotros sabemos que ese único digno es el Cordero de Dios. Así que aquí vemos que el conocimiento de la historia futura no está en manos humanas, sino en la soberanía divina, en la soberanía de nuestro Dios. Y a veces nosotros nos preocupamos demasiado en lo que va a pasar en el futuro, qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá, que si la guerra aquí, que si la guerra allá, cuando la realidad es que el libro Apocalipsis nos deja saber a nosotros que Cristo nos dio la victoria y que el futuro nuestro está en las manos de nuestro Dios soberano, no en manos humanas. No podemos tener esa percepción porque el futuro está en las manos del Señor y ciertamente el Señor tiene grandes propósitos con su pueblo aquí en la tierra. Así que debemos vivir no con temor al futuro, sino con esperanza, sabiendo que el control y el futuro están en las manos de Dios. Ahora bien, en los versículos 2 y 3 vemos que aparece un ángel poderoso. Viene a la escena este ángel poderoso y pregunta a una gran voz de quién era digno de abrir el rollo. Y ante esa pregunta no se encuentra a nadie. Miren, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y este silencio, que es un silencio cósmico, ¿verdad?, una simbología que está aquí, lo que nos muestra a nosotros es la incapacidad absoluta de la creación de redimirse por sí misma. En otras palabras, la creación no puede redimirse por sí sola. Ni usted y yo podemos redimirnos por nuestra propia cuenta. Todos y cada uno de nosotros sabemos que el único capaz de redimir a toda la creación y a cada uno de nosotros es el Cristo, el Cordero inmolado. Así que vemos que en estos 2 versículos hay una drama, ¿verdad? Hay un drama que se está dando y es un drama de la redención. Y hay un suspenso porque no aparece nadie que pueda abrir el rollo, no aparece nadie que pueda descifrar, ¿verdad?, cuál es el plan que Dios tiene para con la humanidad. Y entonces el versículo número 4 nos va presentando una expresión de angustia. Y obviamente es una angustia humana, ¿verdad?, ante ese vacío de esperanza. Y entonces vemos que Juan llora. Y está llorando de manera intensa, con dolor, con quebranto. ¿Por qué? Porque no hay un redentor. Entonces el destino humano permanece entonces cerrado. Y ese llanto que está demostrando Juan es el grito de toda la humanidad, que ciertamente está anhelando la salvación y está buscando sentido de las cosas que están sucediendo. Así que el versículo número 4 ciertamente nos deja ver esa humanidad nuestra, donde vemos que Juan llora desesperanzado. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos tenido momentos como Juan, que lloramos desesperanzados, porque quizá estamos abrumados, vemos que no hay esperanza, parece que todo está cerrado, parece que nos cierran las puertas en todas las esquinas, parece que cada gestión que hacemos son gestiones que de alguna u otra manera no hacen nada o no aportan en nada para tener un cambio, para un beneficio.
Pero el texto bíblico nos enseña que no hay nada malo en que en algún momento perdamos nosotros la esperanza y tengamos tristeza, porque es parte de nuestra humanidad. Sin embargo, es entender y saber que el Cordero Inmolado de Dios, a través de Él, sí podemos tener esperanza. No en nuestros esfuerzos, no en nuestra gestión, porque nuestro esfuerzo y nuestra gestión siempre va a estar limitada, ¿verdad? Pero lo que Dios hace, miren, no hay nada que lo pueda detener. Nosotros nos ocupamos de lo que podemos hacer. Y cuando nosotros logramos hacer todo lo que está humanamente en nuestras manos y vemos que no tiene una solución, tenemos que aprender a descansar en las manos del Señor, que ese Dios que es justo obrará en justicia para usted y para mí. Entonces, vemos que se introduce en el versículo número 5, ¿verdad?, la promesa. Y uno de los ancianos que está allí en esa escena consuela a Juan y le dice y le anuncia que el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido. Así que este anciano que entra en escena sirve de consuelo a Juan y le deja saber que hay esperanza. Y me encanta mucho esto porque el Cristo resucitado, cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó, nos dio la victoria. Y ese que resucitó es el único que es digno de abrir el rollo. Y entonces fíjense en qué interesante que luego de haber tenido esta hermosa Semana Santa y de haber hecho memoria de ese acto de sacrificio y resurrección de nuestro Señor, sabemos que nuestro Señor Jesucristo no venció la muerte ni por fuerza militar, no venció la muerte ni por fuerza política, sino que venció por su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que nuestro Señor venció con poder. Entonces vemos que en el versículo número 6 se despliega, ¿verdad?, una imagen que es cierta paradoja, ¿verdad?, o es paradójica, y es que el león es también un cordero inmolado. Miren qué cosa interesante. Es un león, pero a la misma vez un cordero inmolado. Pero es un cordero inmolado que está de pie. Y fíjense que el texto nos dice en ese versículo número 6 que porta unos signos de su pasión, ¿verdad? Y demuestra que está vivo y que está en majestad. Y nos muestra 7 cuernos. Volvemos con la simbología del número 7, que es la perfección o lo que es completo, lo que significa el número 7. Y ojos que simbolizan el poder total y la visión perfecta de Cristo sobre la creación. En otras palabras, el versículo número 6 nos da una imagen del señorío, del poder que tiene este Redentor, que es león, pero que también es cordero, que lo ve todo, que está vivo y que se muestra con gran majestad y que todo está completo en él. Por lo tanto, mis amados hermanos, no hay por qué temer. Y el versículo entonces número 7 nos muestra que este cordero toma el rollo de la mano de Dios. Y este acto que nos muestra lo que está viendo Juan, lo que está haciendo es confirmando esa autoridad universal que tiene nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Ciertamente es el Dios Todopoderoso que participa de manera activa en la historia de la humanidad y de igual manera participa de manera activa en la salvación de todo ser humano. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros no somos gobernados por el azar, sino por el amor redentor de nuestro Cristo. Y entonces vemos ya en el versículo número 8 que nos muestra una escena donde hay una adoración, donde todos los seres vivientes y los ancianos se postran ante el Cordero y comienzan ofreciendo arpas, elevan sus copas de oro con las oraciones de los santos y la iglesia triunfante y militante se
en adoración al único digno. Y finalmente los dos versículos restantes, los versículos 9 y 10, vemos que se entona este cántico nuevo, donde Cristo es digno porque fue inmolado y por su sangre redimió para Dios a personas, y me encanta esto, mis amados hermanos, de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así que fue una redención para toda la humanidad. Una humanidad que ante Dios todos somos iguales. No hay ninguna raza superior a otra. No hay ningún pueblo superior a otra. Y eso tenemos que entenderlo, que ante los ojos del Señor todos somos iguales. Y entonces este nuevo reino, donde todos somos iguales, ciertamente es un reino formado por sacerdotes que sirven y reinan con Él. Por lo tanto, aquí no hay fronteras, aquí no hay privilegios humanos, porque todos somos alcanzados por la gracia de nuestro Dios. Y obviamente el Apocalipsis nos muestra que en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier crisis, el futuro va a pertenecer al Cordero de Dios. A ese Cordero que es digno de toda adoración, es digno de toda obediencia y digno de toda confianza. Por eso, hoy, mis amados hermanos, al igual que en esos días de Juan, nosotros vivimos en un mundo que cuando usted mira por encimita y ve las redes y ve las noticias, se exalta mucho el poder humano. Se exalta mucho las diferentes ideologías y los placeres que son pasajeros. Sin embargo, nuestra fe, la fe tuya y mía, nos recuerda que el único que es digno es el Cordero de Dios que fue inmolado. Y este mensaje, mis amados hermanos, nos invita a cada uno de nosotros a no rendir nuestra adoración al sistema, a no rendir nuestra adoración al miedo, a no rendir nuestra adoración a ningún político, a ningún gobierno. Miren, a no rendir nuestra adoración a ningún éxito mundano, sino rendir nuestra adoración al que realmente la merece, que es Jesucristo, que es el Señor de nuestra historia. Y cada vez que nosotros como iglesia proclamamos esa fidelidad a nuestro Dios, miren, eso es un testimonio viviente de nuestra esperanza, de nuestro amor y de nuestra resistencia en medio de un mundo convulso que cada día busca que nuestra mirada se desvíe y que adoremos a lo que son los placeres, a que adoremos los poderes del mundo, y el Señor nos enseña que solamente Él es digno de ser adorado. Por eso, mis amados hermanos, nuestra vida tiene que reflejar esa adoración, no solamente en nuestras palabras, no solamente en los cultos que celebramos, sino en una praxis que sea transformadora, que haga visible ese mundo del reino de Dios, del amor, de la justicia, de la misericordia y de la fidelidad. Ese es el reino que usted y yo debemos que proclamar, de amor, de justicia, de misericordia y fidelidad. Y ciertamente tenemos que entender que nuestro testimonio tiene que ser una proclamación constante de que el Cordero de Dios reina y que ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario sigue siendo suficiente para redimir, para renovar y para enviar a su pueblo como sacerdotes del Dios vivo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Señor Jesús, tú que eres el Cordero inmolado y glorioso, hoy reconocemos tu dignidad, tu amor y tu victoria. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe para que en medio de estos desafíos que estamos enfrentando seamos testigos valientes, Señor, de ese reino tuyo de amor y de verdad. Que nuestros labios proclamen tu grandeza y que nuestras vidas, Señor, reflejen tu sacrificio redentor. Te pedimos que nos hagas instrumentos de tu evangelio, portadores de tu esperanza y constructores de tu reino aquí en la tierra. A ti, oh Cordero Santo, sea la gloria, la honra y el poder
por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.